Hola, buen día. Soy la doctora Elizabeth Amos Raudri y como parte de estas pláticas les doy la bienvenida a quien se haya podido conectar y quien no, pues se las transmitimos la grabación. Estamos al pendiente de sus comentarios. La plática del día de hoy, recuerden que la iniciamos a las 11:30 de la mañana y es referente al sueño y con sus efectos fisiológicos y por lo tanto pues la deprivación de sueño, sus efectos a nivel fisiopatológico y cómo puede afectar incluso a nivel epigenético. Es muy relevante para nosotros como equipo compartir esta información con ustedes. Esperamos les sea de mucha utilidad. Si se pueden suscribir al canal, muchísimas gracias para que también estén al tanto de la información nueva que estamos subiendo y la puedan ir aplicando. Y bueno, vamos a empezar hablando que en general la cantidad de sueño que se debe de dormir debe ser de 8 a 9 horas por día. Desafortunadamente no todas las personas o la mayoría de las personas no duermen esa cantidad. Incluso hay una serie eh, de estudios que reportan accidentes automovilísticos por deprivación de sueño. Y si hablamos desde el ámbito de la salud, incluso los profesionales de la salud como médicos, enfermeras, psicólogos y demás profesionales de salud, muchas de las veces también están bajo esta deprivación crónica de sueño. Y no nos damos cuenta y lo gran perjudicial que resulta esto. Es decir, todos como humanos pues tenemos estos requerimientos. Hay personas que pueden dormir más o menos, obviamente sí va a haber una variación, pero hay datos muy importantes para saber si estás durmiendo bien o no. Entonces, y también hay muchos cursos específicos. Nosotros estamos iniciando un curso de esto, por lo que hemos estudiado y aprendido para compartir un poco al respecto. Pero hay muchos cursos o libros o bibliografía que pueden consultar para que puedan aplicarlo. Entonces, uno de los datos importantes, aparte de lo típico que estamos habituados a hablar en el sueño, de los beneficios del sueño, digo, lo típico es con la parte de la regulación hormonal que ayuda a esto, la disminución de la ansiedad, la parte del aumento de defensas, de reparación de los tejidos, del aumento de concentración, aparte de esos beneficios que obviamente son exageradamente importantes, hay otro beneficio relevante a mencionar que pertenece al desarrollo emocional principalmente. Y esto es importante porque el sueño se va a dividir en diferentes etapas, pero hay una parte que se llama de movimientos rápidos. Y entonces en esta etapa, en donde los ojos están constantemente moviéndose, es donde se tiene como tal los sueños. Y lo que hace esta etapa es permitir procesar la información diaria eh, para ver qué es relevante y cómo reestructurarla. Entonces, muchas de las veces es como si hubiese como las personas que tienen estreñimiento gastrointestinal porque no procesan adecuadamente sus alimentos, pues esto mismo ocurre en las personas que no pueden tener esta etapa completa de movimientos oculares del sueño, movimientos rápidos, o bien la tienen pero disminuyen mucho la cantidad de esta etapa. Hay personas que por la deprivación tan crónica que tienen, no tienen esta etapa de movimientos oculares rápidos, sino que llegan directamente a un sueño profundo. Y es muy perjudicial en cuanto al desarrollo cerebral, pero en la parte emocional. Recuerden que todos los días recibimos muchísimos estímulos en el sistema límbico y estas emociones y estos estímulos que generan emociones y que posteriormente generan ciertos sentimientos y estados de ánimo, tienen que ser procesadas. Entonces, un mecanismo evolutivo para procesar
esta parte del sueño, de la vida diaria a través del sueño, es en esta fase de movimientos oculares rápidos. Y, por ejemplo, si uno se levanta 1 o 2 horas antes por alguna reunión, por alguna situación específica, uno pensaría que estás privándote el 25% de esa fase, pero no. Realmente a la fase que afectas es esa, de movimientos oculares rápidos, y te puedes privar hasta un 80% de esa fase, y eso en un día. Ahora, eso nos explicaría muy bien cómo personas que tienen ciertos tipos de trabajo que conllevan esta deprivación crónica de sueño, es que ellos refieren no dormir, es no tener sueño. O sea, sí duermen, pero no sueñan. Y se ha demostrado por diversos estudios que se suprime esta fase de movimientos oculares rápidos. Entonces es muy importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque muchos de estos trabajos son los que predisponen a estos eventos de estrés postraumático y de burnout. Entonces, y no es tan infrecuente. Estaba viendo algunas de las estadísticas pasadas de la Clínica Mayo, no referentes ahorita a la etapa de COVID. Si nos enfocamos ahorita en la etapa de COVID o de pandemia, es aún pues más elevado. Pero mencionaba que el 25% de sus médicos habían caído en burnout, y es una de las clínicas de referencia, y el nivel de exigencia obviamente es muy alto, pero a la par nos demuestra cómo este alta exigencia puede predisponer a otros factores que nos lleven a determinadas enfermedades, y incluso al personal médico o al personal de salud, a los profesionales de la salud. Entonces es muy importante hacer conciencia al respecto, saber que, por ejemplo, el tomar café, yo siempre he defendido la toma de café, no solo porque sea médica y medicina, pues bueno, es muy habitual que se consuma el café, sino porque el café tiene ciertos antioxidantes, entre ellos la quercetina. Y estos antioxidantes, estos flavonoides, son muy protectores en el caso de una persona que no tenga ansiedad. Siempre les he mencionado que si no tienen ansiedad, el consumo crónico de café de 1 a 3 tazas diarias por años te lleva a disminuir el riesgo, según los estudios más actuales, hasta en un 65% de disminución del riesgo para Alzheimer. Sin embargo, aquí en la parte del sueño es importante mencionar que hay una sustancia, que sería la adenosina, que se empieza a acumular cuando uno está despierto. Y en determinado momento, es lo que nos hace llegar también a esta sensación de fatiga y de quererse dormir. Y entonces, el consumo de café, lo importante sería que la última taza se tomara antes de las 5 o 4 de la tarde, para que no enmascare estas señales fisiológicas que hay y se pueda realmente inducir de forma adecuada el sueño, igual que cuando se recomienda no ver 1 o 2 horas antes los tablets, las pantallas, que a veces resulta difícil dependiendo de la profesión, o de los hábitos, pero es importante ser muy conscientes para poder transformar estos hábitos. Y en este caso, pues para la secreción adecuada de la melatonina. Y durante el sueño se pueda hacer la reparación adecuada del sistema neuronal, y además la depuración de esta sustancia, de tal forma que cuando despertemos, nuestros niveles sean normales y se vayan acumulando poco a poco con el día. Pero si nosotros ingerimos en la noche sustancias como el café, lo que hacemos es enmascarar, pero cuando despertamos viene el rebote, porque no se alcanzó por el tiempo de sueño a depurar por completo estas sustancias, y entonces se tiene que depurar las que quedaron, las que se van agregando y las que se van a juntar en ese día.
Entonces es muy importante considerar que esto puede modificar por completo nuestro estado de ánimo, de concentración y también en la parte del estado de ánimo por el procesamiento en esta etapa que ya mencionábamos de los movimientos oculares rápidos. El procesamiento de lo que vivimos es lo que nos permite irnos adaptando, es un mecanismo de adaptación donde el cerebro, pues bueno, reestructura que es importante para él, depurar lo que no es importante y nos permite aprender de las situaciones. De tal forma que si nosotros estamos privando esta etapa, es mucho más factible que nos lleve a un estrés postraumático y un burnout y a una inmadurez a nivel emocional que a veces, a pesar de haber repetido ciertas situaciones donde debíamos de haber aprendido pues puntos básicos en general, hay ciertas personas que realmente parecen como no haber procesado esa información. Entonces, esto es muy importante, incluso para los psicólogos, los terapeutas, para trabajar en conjunto. Es decir, el psicólogo y el paciente pudieran estar trabajando en forma muy enfocada, pero pasar por alto esta situación. Y recuerden que la cantidad de horas de sueño pues es bastante significativa, es decir, que a pesar de que la persona esté trabajando 1 o 2 horas al día en ese proceso de desarrollo y de aprendizaje emocional, pudiera realmente estarse privando de las horas de sueño que debería de estar su organismo procesando esta información. Entonces realmente es interesante esta parte. Y luego viene la parte de que cuando no procesas bien la información emocional o psicológica, pudiera haber estos datos de somatización. Pero más allá es que también junto con esa privación de esa etapa del sueño, pues obviamente hay etapas en donde se tiene que regenerar nuestros tejidos y estas sustancias que se van acumulando, los radicales libres, etcétera, también tienen que ser depurados. Entonces nos conlleva a un envejecimiento prematuro el privarnos pues de las horas de descanso apropiadas, nos conlleva a una pérdida de concentración y disminución en nuestras funciones mentales superiores, pues que ahora ya nada más se mencionan como funciones mentales y a esta parte de la madurez emocional y de la inteligencia emocional. Sin embargo, también nos puede perjudicar en el sentido de generar más estrés a nuestro organismo. Y con este estrés, pues pueden venir síntomas, como hemos mencionado mucho en los otros videos, que tienen que ver con síndrome de intestino irritable, que a veces el estrés parece canalizarse principalmente a nivel gastrointestinal, y pues a veces la comida cae bien, aunque sea la misma comida, y a veces no, y genera ya sea estreñimiento o, bueno, constipación, o a veces episodios de diarrea o de distensión abdominal, y esto va a conllevar a la pérdida de ciertos micronutrientes. Recordemos que estos micronutrientes a los que suelo referirme con más frecuencia están a nivel del ilion. Es decir, bueno, se absorben los receptores para absorber estos micronutrientes están a nivel del ilion. Y entonces algunos de estos, como hemos mencionado en varios videos, que tienen que ver con ciertas vitaminas, como la vitamina D y la B12, tienen funciones de factores de transcripción, es decir, van y hacen que funcionen bien ciertos genes para que su expresión haga que se empiecen a producir las proteínas o los productos funcionales de estos, que pueden ser RNAs, y que por lo tanto lleven a cabo sus funciones de manera adecuada. Y entonces aquí ya se vería otros mecanismos a nivel epigenético. También es importante mencionar que, bueno, el consumo de ciertos medicamentos pueden tener ciertas alteraciones a nivel epigenético y modificar incluso
bueno, la función de ciertos genes, por esta parte de la epigenética, a predisponer a ansiedad, pudiera ser también, pero también es muy relevante considerar que el consumo de ciertas sustancias puede ser incluso más perjudicial. Podemos poner el ejemplo de las benzodiazepinas. Sí hay pacientes que obviamente en algún momento requieren el uso de estos medicamentos, pero no todos los pacientes que los tienen. Y la mayoría de los pacientes que consumen benzodiazepinas, su descripción es la siguiente, o sea que sí duermen, pero se levantan muy agotados, como si hubiesen ido a trabajar y que sus sueños son muy vívidos. Es decir, produce ese efecto sedativo, pero en general no resuelve por completo el problema. Yo lo comparo a veces un poco como cuando barres y echas la basura debajo del tapete y luego pones el tapete encima, porque piensas que es poco, ¿no? Que quizás es muy poquito, que el polvo que está ahí y llevas prisa o no sé. Obviamente todos sabemos que eso no se debería hacer, pero si haces eso y te intentas pisar encima de ese tapete, obviamente se va a notar. Es decir, se va a notar que hay algo que se está tratando de cubrir. Y creo que es lo que pasa un poco, o muy frecuente, pues, con los pacientes que consumen benzodiazepinas, porque en sí no tienen un sueño reparador y realmente continúan con esa agitación a pesar de traer ese nivel de concentración pues disminuido, y que los induce pues a la somnolencia. Entonces, sí es importante tratar de siempre evaluar a detalle qué está pasando, porque pudiéramos ver esto desde el punto de vista de alguien que tenga un estrés postraumático o de alguien que tenga un burnout o de alguien que está tratando de avanzar en la parte emocional y hay ciertas limitantes que no puede explicarlas como, o que busca esa solución o cómo mejorar esas limitantes, pero también podemos verlo desde el punto de vista del paciente que está teniendo esta respuesta a estos medicamentos de benzodiazepinas, estos ansiolíticos, o que está teniendo un envejecimiento prematuro y que lo está notando obviamente cansancio en el desgaste, en datos físicos. Entonces, sí es importante evaluar a detalle cada situación, pero si hay profesionales de la salud que están enfocados en alguno de estos puntos o que les ha tocado pacientes que han trabajado con ellos y tienen ciertas de estas características, pues es muy relevante evaluar esto del sueño, si realmente están soñando, ver qué recursos podemos tener, porque es de la evaluación completa e integral depende el enfoque adecuado y los cambios que realmente nos generen los beneficios que estamos esperando y que nos mejoren la calidad de vida. Y bueno, pues ahorita en pandemia yo creo que a todos es importante retomar esto porque incluso mejora las defensas del individuo, mejora la estabilidad emocional, porque obviamente, aunque todos tengamos una alta estabilidad emocional, en el caso de que la tengamos, porque realmente no todos la tenemos, pues aumentarla, la estabilidad en una etapa de pandemia, pues nos es muy benéfico para tomar las mejores decisiones en las situaciones que se vayan presentando. Y bueno, les recuerdo mis datos de contactos, que soy la doctora Elizabeth Ramos Raudry, soy médico genetista y neurogenetista, y mi teléfono es 618-243-5811. Yo consulto tanto presencial y en línea. Si hay colegas y requieren algún material bibliográfico, se los hacemos llegar con mucho gusto. Si hay personas que quieran contactarme a mí, pues ahí están mis datos. Mi canal de YouTube es Audrey Neurogenética y Genética Clínica. Mi página es www.audrey-intermedioneurogenética.com. Tengo un programa de radio internacional que se graba en Radio Claret América y se llama Neurogenética Médica y Cotidiana. Y si quieren contactar a otros colegas, genetistas o neurogenetistas, si requieren el dato, pues
igual me mandan un mensaje y se los hago llegar con muchísimo gusto y espero tengan un excelente día y puedan ir aplicando la información que compartimos aquí y difundirla para que llegue a quien le pueda ser de mucha utilidad. Gracias, hasta luego, que tengan excelente día.